Bienvenidos desde aquí, nuestro encuentro con los eventos y las informaciones que marcan el rumbo de la historia. Yo soy Giovanna de Michele y hoy vamos a conversar acerca de la situación en Chile. Ya se escogió a los integrantes del Consejo Constitucional o Constituyente, los que tendrán la responsabilidad de redactar el nuevo texto constitucional para ese país. Esta nueva iniciativa surge luego del fracaso del proyecto de constitución que fue sometido a referéndum popular el año pasado, 2022. Veamos el resumen. Chile avanza en el segundo proceso para la elaboración y aprobación de una nueva constitución, un reto que el electo Consejo Constitucional deberá afrontar durante los próximos 4 meses para el futuro del país, antes de someter el documento a una consulta popular el 17 de diciembre de este año. El conservador Partido Republicano, liderado por el ex candidato presidencial José Antonio Kast, ganó 22 de los 51 escaños del organismo encargado para reestructurar la Carta Magna chilena, mientras que el partido oficialista se quedó con 11 consejeros del comité. El presidente Gabriel Boric reconoció el triunfo de la ultraderecha y su expansión en la agenda política de la nación, al tiempo que les invitó a apoyar esta segunda oportunidad de cambio. El proceso anterior, y debemos decirlo, fracasó entre otras cosas porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto. Quiero invitar desde ya al Partido Republicano, que ha obtenido una primera mayoría incuestionable en esta elección, a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento. El dominio de los conservadores en el Consejo Constituyente, sumado a los escaños obtenidos por la derecha liberal, permitirá vetar cualquier normativa y la posibilidad de rechazar las leyes aprobadas previamente por el Consejo de Expertos, designados por las fuerzas políticas, obstaculizando la propuesta de reforma constitucional del mandatario chileno que se encuentra en plena discusión. En medio de este proceso, un sondeo de la empresa chilena de investigación de mercadeo y opinión pública, CADEM, reveló que el 65% de los ciudadanos encuestados desaprueba la gestión del presidente Gabriel Boric, mientras que un 44% afirmó que votaría en contra de la propuesta constitucional. El primer esfuerzo constituyente, que fue ampliamente rechazado en septiembre de 2022 en el denominado plebiscito de salida, fue calificado de excesivo por la sociedad civil chilena debido a la cantidad de equívocos, pasos y reglas que contienen de antemano para modificar la estructura de la Constitución de 1980, promulgada durante el gobierno del entonces presidente Augusto Pinochet. La iniciativa de reforma constitucional surge tras los sucesos de estallido social en 2019 que dejaron una treintena de fallecidos. Entre sus principales cambios más sensibles está transformar el sistema de salud, perfeccionar la administración política, reforzar la seguridad nacional y reemplazar el poder judicial por un Consejo de Justicia. Sin lugar a dudas, los chilenos están jugando lo que pudiera ser su última carta para salir de la constitución que heredaron del gobierno de Augusto Pinochet, pero con algunos rasgos muy característicos, muy particulares. En el primer momento, el primer grupo de constituyentistas estaba integrado mayoritariamente por representantes de diversos sectores de la sociedad, organizaciones no gubernamentales, grupos de izquierda, de esos que se autodenominan progresistas. En esta oportunidad pareciera que el péndulo político en Chile se fue hacia el otro extremo y los constituyentistas en este momento son mayoritariamente conservadores o, como los pudiéramos llamar con mucho simplismo, de derecha. Es más, quienes ahora tienen en su mayoría la responsabilidad de redactar la nueva Constitución para Chile son quienes decían que no había ninguna necesidad de reformar la Constitución, que no había ninguna necesidad de darle a los chilenos un nuevo texto constitucional. ¿Cómo entender ese cambio?
Quienes no querían reformar la Constitución, ahora van a reformar la Constitución. Ahora asumieron el compromiso frente al país, frente a América Latina y frente al mundo entero de darle un nuevo texto constitucional a la sociedad chilena. Esto tendrá algo que ver con el rechazo a la manera como ha venido ejerciendo el poder el actual presidente de Chile, el señor Gabriel Boric, quien desde el principio se identificó precisamente con los grupos de izquierda. ¿Tendrá esto algo que ver con una mayor madurez de la sociedad chilena en cuanto a qué es lo que no quieren como Estado y como dirigencia política? Esto y más lo vamos a conversar con nuestro invitado. Será el profesor Guillermo Holzmann. Él es analista político, catedrático de la Universidad de Valparaíso en Santiago de Chile, director de Analítica Consultores en ese país y para el mundo. Nos estará acompañando vía Zoom en este Desde Aquí del día de hoy. Tal como lo ofrecimos en la presentación, nos acompaña desde Santiago de Chile Guillermo Holzmann. Él es analista político, profesor universitario, específicamente de la Universidad Valparaíso, en Santiago de Chile, y es también director de Analítica Consultores. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Giovanna, un verdadero agrado poder conversar contigo. Gracias. Profesor Holzmann, ya se ha dado un nuevo paso, un paso más en el propósito de darle a los chilenos una nueva constitución. Ya se conformó el Consejo Constituyente con unas características muy particulares. ¿Es así? Cuéntenos. Efectivamente es así, es el segundo proceso que asumimos para poder redactar una carta fundamental que es completamente distinto al anterior. El anterior, recordemos, fracasó porque la propuesta constitucional fue rechazada por un 62% de la población de los electores. Eso dio paso a un nuevo proceso para superar la crisis política e institucional que surge el año 2019. Y en este proceso hay variaciones importantes. Primero, toda la participación se canaliza a través de los partidos políticos con representación en el Congreso, es decir, se deja fuera los movimientos sociales, los grupos independientes que sí estaban presentes en el proceso anterior. También se establecen 12 principios que sí o sí deben estar en la nueva Carta Fundamental y que es un acuerdo político que recoge en parte algunas de las cosas discutidas en el proceso anterior, como es el caso del Estado Social y Democrático de Derechos, por ejemplo, el reconocimiento de los pueblos originarios, la garantía social o derechos sociales también ahí están presentes, y otros temas más en un total de 12. Para poder velar que esos principios estén en la nueva Carta Fundamental, está un comité técnico de admisibilidad que está conformado por especialistas, expertos, académicos nombrados por el Senado de la República a propuesta de la Cámara de Diputados. Y a su vez también hay un comité de expertos conformado por 24 personas, 12 de las cuales son nombradas por la Cámara de Diputados y 12 han sido nombradas por el Senado, quienes tienen la responsabilidad de entregar un borrador de constitución al Consejo Constitucional, que se fue electo el pasado 7 de mayo, y dentro de ese borrador que ordena en la práctica los temas más relevantes que debe tener la Constitución, el Consejo electo va a poder eliminar, agregar, complementar cada una de esas normas y tiene un plazo de 4 meses para entregar un resultado que se cumple en el mes de noviembre, y el 17 de diciembre está previsto el plebiscito de aprobación o rechazo por parte de la ciudadanía a esta nueva Carta Fundamental. Ahora, al no estar allí representados los grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, sino estar exclusivamente, presentados allí o representados allí los partidos políticos, ¿no se corre el riesgo de que se tenga un resultado no muy incluyente? Yo creo que ese riesgo es posible que esté. Sin embargo, el Consejo Constitucional tiene la obligatoriedad de poder establecer 4 vías de participación ciudadana, que van desde la iniciativa popular de norma, que basta que un grupo de ciudadanos se ponga de acuerdo y la presente, se aceptan las iniciativas individuales, se aceptan los diálogos deliberativos, la idea de hacer cabildos, y todo eso va a llegar al Consejo Constitucional para aportar a su discusión. A su vez también los miembros del comité de expertos van a poder participar en cada una de las sesiones, solamente con derecho a voz.
En consecuencia, se trata de equilibrar adecuadamente y colocar dentro de la institucionalidad la posibilidad de que todos efectivamente participen. Y esperamos de que ese riesgo al cual tú haces mención, Giovanna, no esté presente en el resultado final, sino que efectivamente sea algo lo suficientemente participativo para asegurar el espacio de convergencia y la idea de un bien común que es para todos los ciudadanos del país. Claro. Otro de los temores que aparentemente tiene la sociedad chilena es que, considerando que la mayoría de los integrantes de este Consejo Constituyente o Constitucional pertenecen al Partido Republicano, que es un partido que en un principio se oponía inclusive a la necesidad de una nueva constitución, de un nuevo texto constitucional, hay quienes temen de que las modificaciones a ese nuevo texto puedan ser muy sutiles, casi insignificantes. ¿Es ese un temor sustentado? ¿Es un riesgo que realmente tiene algún sentido? Sí, es un riesgo que tiene sentido, primero porque el Partido Republicano saca la primera mayoría, tiene 22 consejeros de 51, es decir, tiene el poder de instalar la agenda de debate al interior del Consejo, y si se junta con la derecha liberal, que es la centroderecha chilena, tendría la capacidad de poder imponer cualquier tipo de texto, digamos, en el Consejo Constitucional. Obviamente eso estaría en el peor escenario porque estaríamos reconociendo que la polarización se instala en el Consejo Constitucional y eso probablemente llevaría a que la propuesta de esta Carta Fundamental en el mes de diciembre sea rechazada. Dado que la ciudadanía que no se siente identificada ni con la izquierda o derecha, efectivamente quiere cambio y transformación, no quiere refundación como se planteó desde la izquierda en el proceso anterior, sino que quiere un cambio y transformación que sea razonable, que sea prudente y sea con un objetivo de desarrollo para toda la sociedad. En esa perspectiva, entonces, la fuerza del Partido Republicano, un partido que representa una derecha conservadora, básicamente, tiene toda responsabilidad de establecer diálogos que permitan esa construcción, sin renunciar a sus valores, pero incorporando, obviamente, a los sectores de centro-derecha, de centro-izquierda, en temas que son relevantes para todos y donde claramente el elemento, yo diría, aglutinador de toda esta apertura de diálogo debería ser la libertad de las personas. Y en ese sentido, esperamos que en estas semanas, de aquí al 6 de junio, cuando se instale el nuevo Consejo Constitucional, haya mayor claridad respecto a la disposición de poder dialogar primero, ¿ya? Y establecer los espacios de negociación pertinentes para enfrentar el borrador que ellos van a empezar a discutir a contar del 7 de junio. Claro, es precisamente por esa conformación mayoritariamente republicana de conservadores que se dice que el resultado es una derrota para el presidente Boric. Sí, no solamente por eso, en definitiva, gran parte de la votación que canaliza José Antonio Kast tiene que ver con el contexto político de Chile, donde hay una situación económica marcada por la inflación, para decirlo en términos muy simples, hay una situación de seguridad marcada por un aumento de la delincuencia, la violencia y los homicidios, y ese contexto definitivamente canaliza mucho voto hacia un José Antonio Kast y sus candidatos a este Consejo Constituyente, que han sido coherentes en el tiempo en sus planteamientos, están con la idea del orden, pero a su vez también se muestra como un líder bastante coherente, y esos son elementos que finalmente premian a José Antonio Kast, pero también lo dejan con una tremenda responsabilidad en términos de poder establecer de que se hace cargo del fracaso que ha tenido la gestión gubernamental del presidente Boric para poder atacar esa urgencia del país, pero también se deja en evidencia de que el presidente Boric no le gusta este proceso constitucional, no le gusta menos que esté liderado por el Partido Republicano, y claramente ahí se entremezcla su calidad de militante de los que son partidos oficialistas, que es una izquierda progresista, en general más el Partido Comunista, con lo que es su calidad de jefe de Estado en términos de poder liderar adecuadamente este proceso. Y es ahí donde están las luces y sombras respecto al liderazgo del presidente Boric, donde tiene, yo diría, poca credibilidad y la gente le tiene poca confianza, y eso finalmente se ha expresado en la votación obtenida en la elección de los consejeros. Sí, tenemos que hacer un corte, pero en la próxima parte yo quisiera que nos ayude a entender si eso que nos acaba de explicar hace apenas unos segundos es la razón fundamental por la cual se pasa de una conformación mayoritariamente de izquierda, que es la que tuvo la anterior constituyente, a esta conformación más de derecha, más conservadora que tiene este actual Consejo Constituyente. Vamos a una pausa y enseguida volvemos desde aquí.
Seguimos conversando con el profesor Guillermo Holzman. Él es analista político, académico de la Universidad Valparaíso en Santiago de Chile y además es el director de Analítica Consultores en ese país. Habíamos dejado una inquietud en el aire y era cómo entender el giro que dio el electorado chileno en este nuevo Consejo Constituyente. Recordemos que el equipo que trabajó en el texto constitucional que fue rechazado el año pasado era un equipo eminentemente de izquierda. Y en esta oportunidad, quienes integran el Consejo Constituyente son eminentemente de derecha. ¿Cómo entenderlo? ¿Tiene que ver con la pérdida de popularidad del presidente Boric, con la pérdida de credibilidad del presidente Boric? En parte sí, pero yo diría que más allá del peso que pueda tener el presidente Boric en todo este proceso y la forma en que se ha ido llevado a cabo, debemos entender de que Chile ingresa a un proceso de búsqueda de una nueva Carta Fundamental a raíz de lo que es una crisis político-institucional que se produce en el año 2019. Es en virtud de esa crisis que se inicia todo este proceso. El proceso anterior, que se conoció como Convención Constituyente, en definitiva, digamos, instaló a raíz de lo que tú dices, Giovanna, donde hay una mayoría de izquierda, progresismo, hay un progresismo duro en la práctica, la idea de la refundación de la República, desconociendo la historia, estamos hablando del siglo antepasado hasta ahora, desde la independencia hasta ahora, ya con una visión claramente descalificatoria y excluyente del resto. Eso fue rechazado completamente. Efectivamente, frente a esta crisis político-institucional, la población, yo diría eso lo indican los varios estudios de opinión pública, quiere un cambio y una transformación con una mirada de futuro. Y es probablemente eso lo que ha primado en este segundo proceso de la búsqueda de esta Constitución, que ha llevado a esta elección de consejeros marcado por el contexto actual, donde se le cree más a esta derecha, aun cuando sea conservadora, o a esta derecha liberal. El oficialismo, es decir, las fuerzas políticas que apoyan al presidente Boric, quedan rezagadas definitivamente. Los partidos tradicionales quedan con poca votación, y es ahí donde efectivamente hay una desconfianza en el sistema político, una desconfianza para poder responder a las demandas de la ciudadanía, que la urgencia de hoy es lo económico y lo es la seguridad, y que efectivamente dan cuenta de que la Carta Fundamental debe ser algo más que una refundación, debe incorporar adecuadamente esas ideas de cambio que el país necesita, de transformaciones para un desarrollo, pero que debe ser en un esquema institucionalizado, debe ser de diálogo, digamos, pero desafortunadamente, a raíz de las acciones y los discursos del presidente Boric, al que apostó completamente a la aprobación de la anterior Constitución y perdió 6 meses de gobierno, y de ahí en adelante hasta ahora no ha podido avanzar con su agenda, y que el gobierno ha quedado como un gobierno de minoría, ahora en el Consejo Constitucional y también un gobierno de minoría en el Legislativo. Y eso, que claro, obviamente genera, yo diría, una perspectiva de que el país quiere cambio y transformación, pero con orden, con sentido común, y es lo que quedó reflejado en este proceso electoral. Sí, supone también una suerte como de mayor madurez, ¿verdad?, de la sociedad chilena. Sí, definitivamente una mayor madurez en términos de que el incremento de la violencia particularmente ha sido un factor, yo diría, determinante para poder canalizar votos hacia acá. Digamos, la votación que saca el Partido Republicano no es la votación real que tiene. Hay muchos votos que se canalizan hacia él, donde se reconoce como un líder político que no hay en otras coaliciones políticas, lo cual quiere decir ya de partida de que el presidente Boric no representa ese liderazgo que la ciudadanía busca, o que necesita incluso, digamos, y de todo queda reflejado en esta votación del Partido Republicano, y particularmente el apoyo explícito que se da a José Antonio Casi y quienes han sido los candidatos que le siguen. Pero claramente esto es parte de un proceso político chileno que busca construir y diseñar una Carta Fundamental que sea razonable y que probablemente no va a tener muchos cambios respecto a la que tenemos ahora, pero sí va a tener agregados de mayor intervención del Estado, digamos, mayores regulaciones, mayor cuidado del medio ambiente, que el reconocimiento del pueblo originario y la garantía de los derechos sociales que la ciudadanía espera. ¿Se pudiera decir que la sociedad chilena viene nuevamente de regreso de la izquierda hacia el centro? Sí, definitivamente, y eso es también una parte de lo que pasa a nivel mundial con la izquierda, con las nuevas izquierdas, o sea, las nuevas propuestas que están en el mundo de las izquierdas en general, porque no solamente una.
Efectivamente hay acá un pragmatismo en torno a que los planteamientos más ideológicos de una izquierda que ha sido repetitiva en todo ello, finalmente está cediendo frente a un pragmatismo que está aprovechando esa vieja derecha que trata de renovarse y que finalmente es una alternativa de gobierno y de poder en distintas sociedades. Así es, el reto ahora es lograr determinar qué tan preparados están los partidos políticos de derecha y de centro derecha para asumir esta nueva temporada, ¿no? Este nuevo reto y evitar que el péndulo se vuelva a ir otra vez a la izquierda en el corto plazo. Exactamente, y yo creo que para el caso de Chile esta es la última oportunidad si no logramos resolver adecuadamente esta crisis político-institucional, instalando primero que nada una nueva carta fundamental. Claramente a la vuelta de la esquina están los populismos, están las tentaciones autoritarias, y eso no le hace bien ni a la democracia ni a la población porque significa entrar a vivir en un país polarizado, donde la convivencia se hace muy compleja, particularmente en un país que Chile, que ha gozado de estabilidad democrática desde hace más de 30 años a la fecha, luego de la dictadura militar. Lo que hace más interesante el caso de Chile es que el péndulo se ha movido de un lado al otro, pero en el mismo gobierno, en el mismo periodo presidencial, cosa que no ha sucedido en otros países latinoamericanos, porque en otros países hemos visto el péndulo moverse, pero que se cambia de un gobierno a otro. En el caso de Chile no, ese péndulo está en constante movimiento en el mismo gobierno. Efectivamente, y eso hace nos sorprende a todos que nos dedicamos a analizar la política, nos sorprende, y una de las explicaciones que uno tiene es que a raíz de todo lo que ha sido la historia política y económica y social de Chile, hoy día tenemos un votante, un elector que es pragmático, que hay un proceso de desideologización que se ha instalado, es decir, la gente no se siente interpretada ni por la derecha ni por la izquierda. Se reconoce que no hay un centro en los términos que lo conocíamos en el siglo XX. Acá hay un pragmatismo en una masa importante del electorado que es el que decide las elecciones. Entonces, la izquierda tiene un voto duro, por supuesto que sí, la derecha también, por supuesto que sí, pero quien decide las elecciones es una cantidad mayoritaria de ciudadanos que vota en términos pragmáticos conforme a sus intereses y conforme las expectativas que tiene de desarrollo hacia el futuro. Es así. 1.000.000 de gracias por estar con nosotros, profesor Holzman. No, gracias a ti, Giovanna. Estamos muy feliz de poder estar y conversar contigo y poder vernos. Así que un gran abrazo, que estén muy bien. Gracias. Mis conclusiones sobre este tema. Chile debe ser una suerte de laboratorio para toda América Latina. En Chile estamos viendo cómo la política cambia completamente de sentido para el ciudadano. El ciudadano latinoamericano y, atención, buena parte del ciudadano del mundo entero, lo que necesita es que le resuelvan sus problemas cotidianos, independientemente de ideologías. La practicidad, el día a día, esa es la prioridad en un mundo en el cual las necesidades de la sociedad parecen aumentar a una mayor velocidad que la capacidad de los gobiernos para satisfacer esas necesidades. Es lo que estamos viendo en el caso específico de Chile. Esas necesidades insatisfechas, donde pareciera que el ciudadano está completamente claro acerca de lo que no quiere, pero parece no tener la misma claridad cuando se trata de identificar qué es realmente lo que quiere. Será hasta una próxima entrega desde aquí.